habíamos pensado con Daniela trabajar el tema de los paradigmas justamente porque durante mucho tiempo nos ha pasado que hemos encontrado que frente al tema de los paradigmas, que si bien es un tema que ustedes lo ven en casi todas las áreas disciplinares, por todas, han pasado el tema de los paradigmas, hemos encontrado que no siempre los conceptos o las diferencias entre los paradigmas está claro. Y muchas veces parece como si solo existieran 3 paradigmas también. Entonces, bueno, hemos encontrado que en realidad no hay mucha información concreta sobre estos modelos y bueno, entonces en un momento determinado pensamos, bueno, preparar un taller que tuviera que ver con eso. Si bien la primera parte tiene que ver más con una exposición para delimitar qué se entiende por paradigma y qué es lo que los paradigmas intentan analizar, la pregunta que nos hicimos era si los paradigmas todavía siguen vigentes o si son obsoletos, ¿no? Esos 3 clásicos paradigmas que todos conocen. Para empezar ahí, bueno, apelé a un filósofo y a un epistemólogo mexicano, que es León Olivé, que se murió, porque vieron que yo siempre les digo que a mí me gusta trabajar particularmente con toda la gente que está viva y produciendo. Si bien él es contemporáneo, muere en 2017, bueno, nos dejó el legado de su conocimiento. Extraje simplemente 2 frases que tienen que ver con lo que vamos a trabajar, que es de su libro Racionalidad Epistémica, que lo trabajaremos también durante el año, pero que para este caso venía bien. Siempre, a veces trabajo también con alguna imagen, ¿sí? Es una imagen de Vesalio, es una imagen bastante antigua, pero me gusta ver, ¿no?, esa imagen que a la vez se mira a sí mismo y piensa sobre sí misma, ¿no? Lo que dice León Olivé acá es que no es sorprendente que el conocimiento, junto con la capacidad de los seres humanos de generarlo, haya sido objeto de constante estudio y reflexión a lo largo de la historia de la filosofía. Pues el conocimiento constituye una de las múltiples dimensiones de la vida de los seres humanos que resultan imprescindibles para la mera existencia de las personas y las sociedades. Es decir, que sin conocimiento simplemente no habría vida humana, ni personal ni colectiva. El tema del conocimiento no es novedoso, toda la historia occidental de la filosofía lo trabaja y todavía lo continúa trabajando, ¿sí? Sin conocimiento no nos podríamos constituir ni individual ni colectivamente. Tiene que ver con ese proceso de humanización, de socialización, pero también de singularización, que hemos trabajado bastante con Bernard Charlot. Y dice, la razón teórica o epistémica se ha visto tradicionalmente como la capacidad de los seres humanos de tener conocimiento acerca del mundo, tanto natural como social, lo cual involucra tener creencias, pero también poder decidir cuáles creencias aceptar y cuáles no. Esta capacidad incluye la habilidad de aprender y usar un lenguaje conceptual, la de hacer inferencias, o sea, extraer conclusiones a partir de premisas, así como la de dialogar, pedir y ofrecer razones. Cuando los humanos hacemos uso de esa razón epistémica, que es la que a mí me compete justamente por trabajar con esta dimensión de la filosofía, que es la epistemología, lo que dice aquí es que, bueno, que esa razón epistémica es la que de alguna manera instituye racionalidad en el mundo. Recuerdan cuando con Morin trabajamos, ¿no?, el concepto de razón, racionalidad y racionalización. Cuando creamos racionalidades sobre el mundo, estamos creando un orden sobre ese mundo. Pero esos órdenes son alternativos, no hay un orden único. Los órdenes de la realidad, ¿qué hacen las racionalidades? Dialogan entre ellas, ¿verdad? Sostienen sus fundamentos, sus criterios, ¿sí?, emiten sus juicios. Dentro de esas racionalidades epistémicas hay una que se ha convertido en la racionalidad dominante, que es la racionalidad científica. Es verdad que no fue la primera ni la única, pero hoy la racionalidad científica es la que aparece como la racionalidad por excelencia. Dependiendo cómo nosotros interpretemos la realidad, es el paradigma en el cual nos vamos a ubicar. Nosotros tomamos
como definición de paradigma la que da este epistemólogo que también lo vamos a trabajar, que es Thomas Kuhn, también murió en el 96. ¿Por qué tomamos la definición de paradigma de Kuhn? Porque si bien hay muchas definiciones de paradigma, no podemos trabajarlas todas, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo en tomar una que es la que presenta un quiebre, instala un nuevo paradigma. Y dice Kuhn, me he valido del término paradigma en dos sentidos distintos. Por una parte significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad dada. Cuando habla de una comunidad dada, está hablando obviamente de la comunidad científica. Los científicos comparten creencias, valores, técnicas, ¿sí? Dentro de esos valores pueden haber valores éticos, estéticos. Quiere decir que no estamos hablando solamente de valores que tengan que ver con cómo justificar un conocimiento científico. La cultura de la cual esa comunidad científica participa también entra dentro del paradigma. Eso es una novedad dentro del. Y dice, por otra parte, denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que empleadas como modelos o ejemplos pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de lo que él denomina ciencia normal. ¿Qué quiere decir? La comunidad científica que se ha constituido resuelve los problemas a partir de las técnicas, las hipótesis, las metodologías, los instrumentos que ellas decidan, ¿sí? Y a ese periodo donde los científicos trabajan resolviendo problemas, se les denomina ciencia normal. ¿Normal por qué? Porque ahí no hay discusión, los científicos no discuten, lo único que hacen es aplican el paradigma, resuelven problemas. Dice, al menos en el aspecto filosófico, este segundo sentido de paradigma es el más profundo de los dos. Las afirmaciones que he hecho en su nombre son las principales causas de las controversias y equívocos que ha producido el libro, particularmente la acusación de que yo he hecho de la ciencia una empresa subjetiva e irracional. ¿Por qué? Porque Kuhn lo que sostiene es que las comunidades científicas deciden qué problemas van a resolver, qué métodos van a usar, qué técnicas van a usar, y en general se ponen. Cuando un paradigma ya no es suficiente para continuar resolviendo problemas, ¿qué hacen los científicos? Entran en un conflicto, y particularmente un conflicto filosófico. Porque ¿qué es lo que hacen? Discuten entre ellos y buscan convencer al otro de que su paradigma es el mejor. Y dice Kuhn que cuando eso acontece, en general lo hacen solo por consenso. Yo trato de persuadir a los demás. Trato de conquistar, de convencer al otro de que crea en lo que yo le estoy diciendo, pero esa creencia no siempre está justificada en lo que es verdadero. Simplemente lo puedo convencer porque a lo mejor les sirve o les agrada lo que yo les estoy diciendo. Así es como trabajamos clase de filosofía. Yo hago eso con ustedes, aunque ustedes no se dan cuenta. Bien. ¿Qué ven ahí? ¿Patos o conejos? ¿Qué pasa si no veo el conejo? ¿Qué pasa si no ves el conejo? Preocupate. Vamos a tener que ir a hablar con el equipo de psicólogas del instituto. No veo todo. ¿Qué es lo que no ves? El conejo. Claro. Probablemente tu mundo es un mundo de patos. Y los que no ven los patos viven en un mundo de conejos. Esta es una imagen de Gestalt, corresponde a una teoría psicológica muy conocida que trabaja con estas dobles imágenes, ¿no? La de la joven y la vieja, por ejemplo, es la más clásica, no sé si alguna vez la han visto, ¿no? Si una mira de un lugar es una mujer joven, si mira desde otro lugar es una mujer vieja, o de los jarrones que parecen que fueran dos personas enfrentadas. Bueno, si buscan imágenes de Gestalt, todo el surrealismo también trabaja con las imágenes de Gestalt. ¿Para qué propone este ejemplo Thomas Kuhn? Para decir que cada vez que uno cambia de paradigma, él se pregunta, ¿el mundo cambia con ellos? ¿Es lo mismo vivir en un mundo de patos que vivir en un mundo de conejos? No es lo mismo. ¿Qué cambiaría ahí? Es verdad, cambia la visión, cambia la perspectiva, pero cambia mucho más que la visión y la perspectiva. El contexto. Cambia el contexto, exacto, cambian las ideas.
¿No escuchó? ¿Usted tiene miedo de la cámara? No tiene. Nos está cambiando. Pero aquí que no guarde. El objeto de estudio puede estar cambiando, es cierto. ¿Y todo eso qué implicaría si yo en un momento que vivo en un mundo de patos paso a vivir en un mundo de conejos? Caos. No puede. Cambio de paradigma. Bueno, cambio de paradigmas, pero ¿qué cambia con mi paradigma? Pensamiento. Ah, bueno. Y hay un concepto clave ahí que también se va a tener que transformar. Conocimiento. Es verdad, el conocimiento se transforma de esa manera de ser. Cada vez que cambia paradigmas, el mundo cambia con ellos. Y si yo vengo acá y les enseño que ahora no hay más conejos, que hay patos, ¿hay alguno de ustedes que va a dudar de eso? Más le vale que no. Porque lo que yo estoy diciendo, ¿qué es? Que la verdad. Es verdadero, es la verdad. Entonces él dice, ¿por qué cambian las visiones del mundo? ¿Cambian los objetos del mundo? ¿O cambian las visiones del mundo? Él dice, cambian las visiones del mundo. Y eso depende del contexto histórico, del contexto social, del contexto sociológico y psicológico. Por lo tanto, ¿dónde queda aquí la verdad? Dice Tomás, la ciencia normal es la actividad en que inevitablemente la mayoría de los científicos consumen casi todo su tiempo. Se predica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. Si yo trabajo en un paradigma en donde hay patos, todo lo que yo encuentre van a ser patos. Si yo trabajo en un paradigma donde hay conejos, todo lo que voy a encontrar son conejos. Y se pregunta, ¿es fija y neutra la experiencia sensorial? ¿Son las teorías simplemente interpretaciones hechas por el hombre de datos dados? El punto de vista epistemológico que con mucha frecuencia dirigió la filosofía occidental durante 3 siglos sugiere un sí inequívoco e inmediato. Quiere decir que el mismo objeto puede ser un pato o un conejo. ¿Han visto alguna vez un pato conejo? No. Por lo tanto, ¿qué preguntas se hacen los paradigmas? ¿En qué sentido y hasta dónde es correcto considerar que la ciencia constituye el ejemplo paradigmático de la actividad racional, de creencias aceptadas racionalmente y que está sujeta a un proceso de desarrollo racional? La discusión acá, en los paradigmas, no es si la ciencia es racional o no. Ellos consideran que hay una racionalidad científica. Lo que van a poner en tela de juicio es cómo se conoce la realidad. No sé si fui clara con lo que acabo de decir, ¿sí? Él dice que durante 3 siglos hemos creído que lo real es lo que percibo a través de los datos de los sentidos, ¿sí? Yo no puedo poner en tela de juicio ni en duda que los objetos que veo en la naturaleza son reales, ¿no? Y él dice, esa idea es la que no me gusta tanto. Y ahí aparecen los 3 grandes paradigmas que ustedes conocen clásicos. Estos 3 paradigmas tienen su fundamento filosófico en el mismo tiempo. Esas 3 corrientes filosóficas, el positivismo, la fenomenología y la dialéctica materialista del marxismo, ¿sí?, son teorías que hace aproximadamente 150 años que surgieron. Todas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pero una de ellas se instaló en un momento determinado como la predominante sobre las otras 2. La primera fue la del paradigma positivista, analítico-empírico. La segunda, que es más o menos en la década del 60, donde entra Kuhn, ¿sí?, como epistemólogo, no es el único, hay otros. Dinámica en permanente construcción. Acá, por ejemplo, podemos hablar de un predominio del objeto. Yo me distancio del objeto de estudio, porque si me mezclo con él, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede interferir ahí? Sentimiento. Bien, puede intervenir mi afectividad, pueden intervenir mis sentimientos, toda mi subjetividad, incluso hasta mi propia cultura, ¿no? Puede intervenir ahí. Y en el sociocrítico se acepta la existencia de una realidad dinámica, igual que acá,
pero histórica que debe ser transformada, ¿sí? Aquí lo que hacemos es interpretar la realidad, pero aquí lo que hacemos es, además de interpretarla, la queremos modificar, la queremos transformar. Y ahí Serrana, el interpretativo, además de interpretar, después, capaz que al inicio no tanto, pero sí se busca comprender. Claro. O sea, no solamente eso, interpretar, Describir analizar, como primero. sí, describir, interpretar y comprender. Comprender. Por eso, y en la comprensión entra la dimensión del sujeto, ¿no? Y de la subjetividad. Por eso aquí dice que en cuanto a la dimensión epistemológica de la relación sujeto-objeto, se distancia del objeto de estudio para intentar abordarlo con objetividad, que esa es una de las grandes conquistas de la ciencia, ¿no? A partir de los siglos XVI y XVII, lograr una ciencia objetiva, que sea una ciencia universal, con verdades fuertes, igual para todos. Aun cuando la ciencia nace en Europa, ¿sí? Las leyes de Newton son iguales para todos los sujetos, sin importar la cultura en la cual viven. Universalidad. Eso, la universalidad, junto con la objetividad, y las verdades fuertes, son como el kit de este paradigma positivista. Sin embargo, en el interpretativo, dice, se supone que la realidad y los hallazgos son una creación de la mente humana, con los que se puede interactuar y sobre los que se puede influir, el investigador. Se adopta una postura más bien subjetivista. Esa es la gran crítica de la fenomenología, por ejemplo, que se le hace a Marx, que en realidad parecería ser que Marx no considera tanto al sujeto, al igual que el positivismo. Por eso a veces lo ponemos ahí como en el medio, ¿no? Y dice, en cuanto a lo... Bueno, esta es la parte más de Daniela, en la que yo me metí ahí de atrevida, pero voy a seguir acá. En tanto en el sociocrítico, dice, coincide con el paradigma interpretativo al adoptar también una postura subjetivista. Pero acá predomina el objeto, aquí predomina el sujeto, pero aquí predomina la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, ¿no? Uno transforma al otro. Bien, en lo metodológico o en los métodos de investigación, ustedes van a ver que con Daniela unos son más cuantitativos y otros son más cualitativos. El año que viene con Daniela el tercero. Y en cuanto a los valores, que es una dimensión poco analizada en los paradigmas, casi siempre se pone más énfasis en lo metodológico, en lo epistemológico, en lo ontológico, y se pierde bastante la dimensión axiológica. En el primero, ¿qué se busca? La neutralidad. Por eso yo me separo del objeto, ¿sí? Yo tengo que ser neutral a la hora de observar. Si no, estoy poniendo toda mi psiquis ahí y puedo teñir, manchar mi objeto de estudio. Serrana, Sí. una cosa ahí. Si ustedes piensan, ahora escuchando a Serrana, ¿no? Lo que está diciendo, qué vigente está eso también, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, más allá de que teóricamente uno puede expresar lo que es el paradigma crítico, el interpretativo, pero qué vigente, qué impregnado están nuestras prácticas de ser profesores, de ser maestros, esa búsqueda de la objetividad, si será fuerte, ¿no? En las historias, en nuestras biografías como estudiantes y como profesores, qué fuerte que es eso, que seguramente a mí, si uno piensa así, te viene enseguida a la mente ese lenguaje, hay que mantener la objetividad, la neutralidad, ¿no? Está como muy presente eso. Vamos a un laboratorio, observamos todo lo mismo, vemos todo lo mismo, describimos todo lo mismo, ¿no? Esa postura sigue vigente, ¿no? Por algo es que la volvemos a retomar una y otra vez de manera tan insistente. Creo que incluso lo hemos dicho muchas veces. El paradigma positivista vino para quedarse, parece, ¿no? Y el paradigma crítico es un coqueteo que uno hace con él, ¿no? Uno tiende hacia él, pero sabe que en tanto uno no pueda transformar su propia mentalidad, es difícil que podamos acceder a ese nuevo paradigma. El positivismo está en los cimientos. Sí. De la mayoría de nuestra formación está el paradigma positivista. O sea, el método empírico, ¿sí? Esa racionalidad empírica es la que está en nuestra base de nuestra construcción, de nuestro conocimiento, del nuestro con Daniela, que compartimos una generación, pero muy probablemente de la de ustedes también. Y por eso es que, de alguna manera,
la importancia de que nosotros hagamos este ejercicio, más allá de lo que le podemos decir nosotros, y capaz que hoy, en el día de hoy, en este taller no decanta, pero capaz que algunos sí, otros no tanto, pero que uno se ponga a pensar lo importante que es el poder explicitar desde qué lugar me paro, ¿no? Como docente, como estudiante, no para decir estoy de un lado o del otro, sino para saber qué propongo, cómo propongo, que después vamos a ver en el taller las actividades y lo que elijo para enseñar a mis alumnos y lo que descarto. Yo creo que va por ahí, ¿no? La relevancia que tiene esto. En este primero, la ética no ocuparía ningún lugar en la formación Claro. científica o en la investigación científica. Acá no pueden haber juicios de valor, ¿no? Sin embargo, en el segundo, los juicios de valor sí son importantes porque el que está como protagonista en este paradigma es el sujeto. Y en el segundo también está presente, pero más que nada vinculado con lo social, lo cultural, la ideología política, que muchas veces eso no aparece dentro del proceso del conocimiento científico, ¿no? Si hay una ciencia que esté o no dirigida, supeditada por lo económico, lo político, lo ideológico, ¿no? Esas son preguntas que, bueno, la ciencia actual debería hacerse, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿por qué en Uruguay es tan difícil que exista una investigación científica fuerte? ¿Por qué las ciencias naturales parecen llevarse casi siempre todos los recursos y las ciencias sociales casi que como un entretenimiento personal, ¿no? Como no tenemos algo para divertirnos con los métodos más cualitativos, ¿no? En realidad no hay mucho énfasis en las investigaciones de corte más social y humanistas, sí lo hay mucho más en las ciencias naturales. Este cuadrito lo tomé prestado de sociólogos amigos de Daniela, Google y Lincoln, y simplemente era para ordenar. Ahora bien, esa es una litografía de Picasso, capaz que alguno la vio alguna vez en su vida. Es una litografía que la hizo en 1945. Si tomamos la figura del toro, dice ahí, como la realidad, podríamos recorrer las diferentes concepciones que sobre ellas se exponen los paradigmas. Si yo empiezo por acá y continúo, ¿verdad? Voy a llegar hasta acá. Y dice, te propongo pensar en qué momento de estas litografías posicionar los diferentes paradigmas. ¿Qué les parece? ¿Dónde podrían ubicar un paradigma fenomenológico interpretativo, uno positivista y uno crítico, si tomaran como ejemplo esa litografía de Picasso? Ven que Picasso aquí lo que hace es casi que deconstruir el toro, ¿verdad? Sí. La pregunta sería, ¿estas líneas están en el toro? De todos los toros, ¿cuál es más? Así te lo que digo, como siempre nos mata. Es una litografía que permite pensar, ¿no? ¿Qué sería este último proceso al cual uno puede arribar del conocimiento de lo real? Y si es una deconstrucción, estaría en el crítico. ¿A dónde estarías en el crítico? ¿Acá o acá? Al final. Al final. ¿Por qué? Va como al inicio de... Porque está desconstruyendo lo que se supone que es universal para todos. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál sería de todas estas imágenes? Lo que teníamos, claro. Puede ser que el todo sea con el conocimiento y Ajá. la ciencia lo que hace es buscar, volver a analizar si tiene algún fallo o algo que cambiar. Es como que desconstruye ya lo que ya tenemos como por conocimiento. Ok, me gusta eso. Y Supongamos que esa idea tuya es verdadera. Que es verdadera. Si vos haces una deconstrucción en el conocimiento científico, ¿cuál es la meta del conocimiento científico cuando haces esa deconstrucción? ¿Con qué te quedás al final? Con que si el conocimiento que ya teníamos estaba aceptado, ¿no? Bueno, pero ¿y dónde pondrías la verdad entonces en este caso? ¿Aquí o aquí? Al final. ¿Acá? Claro. Como que es autocorrectivo, entonces vuelve todo, deconstruye para encontrar el error. Supongamos que no está buscando solamente, supongamos que es verdad que va como descartando todo Si no, aquello. podría hacer al revés. Yo creo que en todo. Supongamos que ese toro fue sacando de, ¿no? O capaz Ya lo voy a parar.
voy sacando todo lo que no me sirve del toro, pobre toro, todo lo que no me interesa de ese toro, y me quedo solamente con esto que está acá. ¿Qué es esto que está aquí del toro? ¿Qué ibas a decir? Yo lo relacionaría con lo que estuvimos viendo en la epistemología sobre la red, que no me acuerdo, creo que era La red del lenguaje, ¿no? la red del lenguaje, que según donde te ibas parando, era lo que ibas construyendo. Perfecto. Entonces más bien ahí como que lo relacionaría con que, si bien al principio está todo lo que por decirlo de alguna manera, la sociedad te va imponiendo, eso que hablamos sobre los cimientos de lo que se viene, ¿no? Los saberes que después llegando al final, vos construís tu propio saber, a partir de lo que vas encontrando, vas sacando lo que realmente te sirve y construís tu propio conocimiento, tu propio... En eso yo estaría en acuerdo, ¿no? Quiere decir entonces que yo llegaría hasta acá luego de haber hecho un proceso en el cual he ido dejando algunas cosas para quedarme con aquello que es lo más importante. Sí. ¿Qué iba a decir? No, exactamente, hablando en forma de metáfora, que digamos que lo que se busca es, te presentamos al toro, de hecho, y lo que vas haciendo con eso, lo vas como justamente sacando por partes. Bien. Por parte. ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando uno deja de lado todo lo que tiene ese toro y se queda solamente con la esencia que serían esas líneas que aparecen ahí. ¿Cómo se denomina ese proceso que el humano hace? Selectivo. Sí, va a seleccionar, pero es un proceso que los humanos hacemos con nuestra razón, porque si cada vez que alguien me preguntara qué es un toro y yo tuviera que describir todas las características que están aquí, no termino nunca, ¿no? ¿Qué necesito para poder comunicarme con los otros de manera mucho más rápida y económica? No escuché. El lenguaje es el que obviamente va a producir, claro. A través del lenguaje es que van a aparecer ¿qué cosas? Significados. Es cierto, aparecen significados, pero esos significados que tienen que tener antes, como dice Lacan. Un objeto real. ¿Este es un objeto real? Sí, claro. Nosotros hacemos todo un proceso a través del cual, en toda nuestra educación, el lugar donde deberíamos finalizar es aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en las diferentes disciplinas, ¿no? ¿Qué términos son importantes en la disciplina de Daniela, por ejemplo? Sociedad, ¿qué es eso? No la definición. ¿Qué cosa es sociedad? No te estoy preguntando el significado, te estoy preguntando qué es sociedad. Lo que identifica la cosa. Muy bien, cuando la cosa deja de ser cosa, ¿qué necesita tener? Bueno, pero más que eso, ¿qué le tengo que poner a esa cosa? Nombre. Significado. Bien, el nombre, un significante, ¿se acuerdan? Bien, ese toro que está ahí son los nombres, los conceptos que nosotros utilizamos en cada área disciplinar. La pregunta es, dependiendo del paradigma donde me encuentre, si empiezo por aquí o comienzo por aquí, o al revés, ¿dónde termino? ¿Por dónde empiezo y por dónde termino? La pregunta simplemente era para ponernos a pensar, se lo voy a volver a traer otra vez la fotografía del toro. Estas líneas, es verdad, dice Picasso, que no están en el toro, ¿no? Es obvio que no están. El toro sería quizás algunas de estas otras descripciones. Pero todos nosotros, ¿qué intentamos arribar en nuestras disciplinas? A marcos teóricos, a conceptos que se conviertan en los conceptos que fundan nuestras disciplinas, nuestras ciencias, ¿no? Kuhn llamará eso más adelante taxonomías léxicas. Cada uno ordena sus conceptos, ¿sí?, de acuerdo al paradigma en el que se encuentre. Es por eso que, si bien ustedes recién dicen que ese concepto
En el caso de sociología es un concepto importante, seguramente no se interpreta de la misma manera dependiendo del paradigma en que cada uno se ubique. O en la disciplina. O en la Por ejemplo, disciplina. si estoy pensando en Cierto. ciencias naturales, se utiliza sociedad Claro. también, También. pero para referirse a otra cosa, ¿no? Entonces también, y el concepto de sociedad es cierto va a ir cambiando dependiendo también eso, la visión, el paradigma de cuál estamos. Y a su vez también a través del tiempo, ¿no? Porque eso también, los conceptos van cambiando a través del tiempo. Y como nunca se termina con una respuesta, siempre se termina con una pregunta. Pensar quizás de algo tan simple como es la última imagen, Ajá. a complejizarlo. Quizás sí. Bien. Bien. O al revés, de algo tan complejo pasarlo a algo tan simple. De eso va a depender el paradigma en el que tú Exactamente. te ubiques. La respuesta es, depende del paradigma en cuestión. Claro. Por eso Kuhn se pregunta, ¿puede un mundo que cambia con el tiempo, lo que decía recién Daniela, ¿no? Y de una comunidad a otra corresponder a lo que generalmente se refiere como el mundo real? Por supuesto no puse la respuesta de Thomas Kuhn, ¿verdad? Que ya la sé, pero no la puse el ejercicio. La voy a guardar solo para mí. Es obvio que acá, ¿de qué va a depender lo que yo llame mundo real? Del tiempo y la comunidad en la que me encuentre. Claro. Exactamente. Y ahí dejo paso a la sociología. Acá. Yo lo que intenté fue con otras imágenes como que visualizar más algunos aspectos concretos de esa realidad. Acá, por ejemplo, ven el barrio, las favelas, acá se ve más las favelas, acá también algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, algunos aspectos de la vida de las favelas, las viviendas, y acá acá aparecen un grupo de niños. El tema sería espacios urbanos, metrópolis latinoamericanas. Ese es el tema que yo tendría que trabajar. Eso de metrópolis urbanas básicamente tiene que ver con las capitales latinoamericanas que han tenido, algunas de ellas, como el caso de Río, un crecimiento acelerado en el medio urbano, con todas las consecuencias que eso trae. El concepto, ahí está, ya que hablábamos del concepto, el concepto que está detrás de este tema es el que quiero trabajar ahora con ustedes, es el de segregación territorial. ¿Verdad? No, en realidad no quiero trabajar con ustedes eso, para trabajar, yo no, ustedes van a hacer las preguntas. Segregación territorial, ¿en qué sentido? Porque justamente esto lo que está mostrando es que hay zonas justamente de separación, de exclusión, de división, y con todas las problemáticas que puede traer. Yo en realidad este tema lo podría abordar de múltiples dimensiones, desde lo económico, desde lo social, desde lo jurídico, pero en este caso elegí ese aspecto. O sea, lo que elegí fue el tema de espacios urbanos y metrópolis latinoamericanas, el concepto de segregación territorial y un caso que es el caso de Río. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar por lo menos una pregunta para ese caso, vieron con todo lo que les expliqué, ese tema, ese caso, desde la mirada de la segregación territorial. Una pregunta, ¿qué preguntas se harían ante esta realidad social desde las distintas miradas paradigmáticas? Vieron que miramos todas las preguntas que nos haríamos desde el paradigma positivista, desde el crítico, ¿no? Sí. Y desde el interpretativo, interaccionista. Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, con un caso concreto de una parte de la realidad social, a ver si hacemos una pregunta desde cada paradigma, pensando en esa realidad. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Con las preguntas que ya que usted no ya la dijo. Sí. Tenemos que elegir un tema entonces. El tema Tres preguntas. Una pregunta de cada. El tema es espacios urbanos y metrópolis latinoamericanos. Yo les estoy mostrando un aspecto de la realidad social. Dijimos que el objeto de estudio de la ciencia social es la realidad social, pero hicimos un recorte. ¿Qué elegí en ese recorte?
¿ah? Que además es un poco a propósito, porque sé, que en realidad lo hice más pensando, vamos, en ustedes y los del otro día que trabajamos, que eran de otra área, pero bueno, igual trabajamos por ese ejemplo, y porque además está en el programa escolar, ¿ah? Es un tema que tienen que trabajar, que tiene que ver justamente con las metrópolis latinoamericanas, y porque además acá también está la gente de geografía. Ay, gracias por pensar. Otra cosa importante es Justo que dijo ese caso. no es menor, eso, no es menor el que nosotros manejemos información del concepto. Hoy nosotros vamos a hacer un ejercicio, ¿ah? No hemos estudiado antes sobre el tema, es solamente un ejercicio para formular preguntas desde los paradigmas, ¿se entiende? ¿Ah? Sí. Obvio que me facilita si yo sé el tema. ¿Ah? Por eso me gustaría que cuando se organicen, que los de geografía, capaz que se mezclan un poco con los compañeros, porque es más fácil hacer las preguntas. ¿Queda claro? Estas preguntas es pensando si tuviéramos que trabajar esta temática con unos niños, con adolescentes o con otros compañeros, ¿qué preguntas haríamos? El ejercicio es también, que no es menor, es de elaborar preguntas, o sea, eso, o sea, es muy difícil y es fundamental en nuestra tarea como docente elaborar preguntas, y es re difícil, ¿no? Porque yo puedo tener clara la idea, pero tengo que saber bien cómo formulo esa pregunta para que el otro pueda responder bueno, de acuerdo, y que pueda comprender por lo menos lo que yo le pregunto. Después me puede dar diferentes respuestas, ¿tá? En este caso la idea era, repito, solo un ejercicio para intentar posicionarnos, si tuviéramos que elaborar preguntas sobre esa realidad concreta, ¿qué preguntas haríamos posicionadas en distintos paradigmas? ¿Tá? Básicamente es eso. ¿Tá? Capaz que empezamos, Lucía, desde el paradigma positivista, ¿qué plantearon ustedes? Se está pidiendo. Dale. Bien, nosotros planteamos dos preguntas desde el paradigma positivista. La primera es cómo se relacionan ambas realidades y qué función cumplen las personas de las distintas realidades, por ejemplo en este caso las favelas y de los barrios privados. Eso lo pensamos en base a lo que nosotros hemos estudiado en la materia que es geografía humana, que dimos un vistazo a lo que es, trabajando en densidad de población, dimos un vistazo de lo que es la distinta realidad de ambos barrios, de lo que son las favelas, y que incluso habiendo favelas, no es el caso de Sao Paulo, pero nosotros vimos una en Brasilia que está una favela y un barrio privado que estaba a 1 kilómetro y era totalmente distinta a lo que era la realidad social de uno y de otro. Bien, bien. Perfecto. Si ustedes se fijan, capaz que podemos mirar a ver otras preguntas desde el positivismo. Acá, este es el grupo de ustedes, ¿no, chiquilines? Sí. ¿Acá? ¿Qué es lo que hace que se mantengan estas dos realidades? A ver si ustedes pueden... Vieron que se parece bastante, ¿no? A lo que plantearon, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se mantengan estas dos realidades, que convivan esas dos realidades, ¿no? A ver. Claro, nosotros nos basamos en lo que el objeto de estudio del primer paradigma, Sí. que dice mirar a la sociedad como un sistema. Entonces, lo que notamos es que esas realidades no es que convivan, porque no están juntas, están divididas. Entonces, ¿qué es lo que hace que se mantenga esa división? ¿Qué es lo que hace que en una favela, que las favelas se encuentren de una forma? ¿Qué es lo que hace que se mantenga de otra? ¿Qué es lo que hace que se mantenga esa división y no haya... Entendí. Entendí por dónde va. Perfecto. Bien. Perfecto. Y el otro, que dice, ¿de quién es de ustedes? Está. Dice, ¿se ve división social? ¿Se observa más de una sociedad? A ver si explica un poquito ahí. Sí, entró la timidez. Silencio. Claro, la idea era que a partir de la imagen ver si se observaba esa división, si se podía observar
que estaba dividida, que está la parte de la favela y lo privado. Esa era la idea. Para los niños, claro, una pregunta. Más enfocada a nosotros que somos estudiantes de magisterio, como que si le fuéramos a preguntar al niño. Perfecto, o sea, No tan compleja, sino preguntarles si a partir de esta imagen ellos notan la diferencia de un lugar del otro. perfecto, Esa era la idea. perfecto. Y eso es bien, es que eso sí, el paradigma positivista es eso, es basarse más en lo descriptivo, ¿no? En lo que veo en la imagen, y pensado para los niños es como un primer nivel de análisis, que lo bueno es que si nosotros queremos trascender y ir más a nivel de lo, mi adjunta, a nivel de, si queremos trascender e ir más hacia lo interpretativo y lo comprensivo, tenemos que hacer otro tipo de preguntas, ¿entienden? Pero no está mal. No existe, digo, es No. solamente lo que yo veo. Lo que yo veo es lo que existe y lo que no. Exacto. Entonces, mis preguntas quedan ahí. Y lo que decimos nosotros con Serrano es que no es que no hagamos este tipo de preguntas. Sí son re importantes para empezar a comprender. Pero si yo quiero ir más allá y buscar, problematizar de dónde están los conflictos, dónde están las desigualdades, o cuáles son las percepciones, qué sienten, yo tengo que pensar otras preguntas y ahí ya estoy en otro Es lo que paradigma. decía la profe hoy, que el positivismo no se va a ir. No. Porque es cierto, cuando vamos a trabajar con el niño para poder ingresarlo en la actividad, vamos siempre, el positivismo lo vamos a usar siempre. Pero además otra cosa, Es lo más fácil. es lo que nos vamos alargando, pero además el positivismo, entre los aspectos y las dimensiones fuertes que tiene, que era lo que planteábamos con Daniela, es que le dio rigor, claridad y precisión al procesamiento de la información. Claro. O sea, vos para una estadística necesitas del positivismo, necesitas de métodos cuantitativos. Y muchas veces dan una visión, no es que muchas veces, dan una visión sobre esa parte de la realidad, que quizás sea tu primera aproximación, no es la última, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón de eso? ¿No? Y entonces ahí sí uno tiene que trascender hacia otros paradigmas. Nosotros colocamos, el aislamiento de ambos sectores provocará conflictos entre ellos. La idea está. Vieron que es difícil hacer las preguntas. Seguramente después la han reformulado, pero la idea la entiendo. O sea, si por dónde están ubicados generará conflictos entre ellos. Yo hablaba como cierto, no sé si rencor, hablando hay conflictos. porque claro, ¿no? Ellos están allá, nosotros acá, y es como que Bien, hay un bien. cierto rechazo. Bien, Claro. bien. Eso. Sí. Nosotros pusimos allí, dentro de esta fragmentación, ¿qué grupo social domina? Porque mirando la imagen y analizando nosotros interpretamos. Pues claro, porque nosotros decíamos, el privado que está cerrado, supuestamente, se siente protegido, pero no tiene libertad, o sea, y el otro que es abierto, tampoco es tan abierto en sí, porque no puede ingresar a esa otra parte. Entonces, ¿cuál de los dos dominará ahí? ¿Habrá uno más fuerte que el otro? El criterio, claro, esa idea de dominación en ese espacio, en ese territorio, ahí sí Porque territorio. quizás el que Ahí el sí privado territorio pensará con que sentido de es apropiación, Pero ¿no? en realidad él está encerrado y los otros como que son más libres. Bien, pero sería interesante indagar ahí, y está en juego la desigualdad social. Perfecto, perfecto, sí. La siguiente pregunta. Sí, dale. Nosotros pusimos así, si los estudiantes de la favela y los estudiantes de barrios privados tienen el mismo acceso al conocimiento, si van a tener el mismo acceso al conocimiento. Perfecto. Esa se la robaron a algunos estados. Por ahí habían algunos que habían escrito algo similar también. Acá, no sé ustedes. Sí, nosotros, ¿cuál es la causa que los segregan? Porque primero habíamos puesto divide, pero la palabra divide es como, claro, es como muy más del otro paradigma, no es tanto. Entonces Claro. usamos la palabra segregada cuanto su diferencia. ¿Ustedes? Sí. Bueno, nosotros en el paradigma crítico también pusimos dos preguntas. La primera es cuál es el origen de la desigualdad entre las favelas y los barrios privados. Y la segunda está bastante vinculada a lo que dijeron este grupo, que es cómo se manifiesta la dominación social
entre las personas de los barrios privados sobre las personas de las favelas. Ellos ya pusieron bien dominio. Exacto, exacto. Acá ya hay una, que después va a haber que ver cómo respondemos eso, pero ya se está planteando un criterio de dominación que puede ser solamente por la forma como están construidas las viviendas, por ejemplo. O los accesos, por ejemplo, ¿no? Dentro de cada sociedad, la interpretación mantienen el equilibrio. Si vos lo mirás, hay dos sociedades. Dentro de cada una existe el equilibrio. Sí, lo que pasa es que es muy complejo porque después podemos introducir otros problemas. Por ejemplo, ahora si yo te digo, bueno, ¿qué pasa con los problemas ambientales en esa zona? O la seguridad. O la seguridad. Entonces, viste que, como habían dicho, la educación, la salud, todos esos distintos accesos los diferencian. Claro. Por más que sean dos ciudades. Bien. Otro grupo que quiera, a ver, entre ustedes. Bueno, nosotros pusimos en ese, es suficiente con la imagen dar cuenta de la desigualdad social. Bien. Para llevar más allá de eso. Perfecto, perfecto. O sea, se ve No que quedarse solo con eso, sino que investigar un poco más. ahí nos llevaría a otra cosa, a la desigualdad económica, culturales, educativa, todo eso. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir de del paradigma crítico? ¿No? El de nosotros fue ese. Ah, está. Vamos con el interpretativo, entonces. Ahí decimos. Dale. Si hay posibilidad de cambiar de realidad y si el medio influye o determina la condición social. O sea, porque era lo que veíamos con la propia epistemología, que muchas veces se cree que hijos de analfabetos no logran llegar a un nivel más avanzado de la educación. Bien. Se busca interpretar, comprender en base a esta realidad. ¿Y qué hace falta para demostrar si se puede llegar? Bien, perfecto. Bien. ¿Qué otro? Si un individuo de la favela se mudara a un barrio privado, ¿de qué manera influiría en su conducta? Perfecto. Claro, porque acabamos a lo micro. Y al inverso sería interesante. Perfecto. Qué genio, ¿no? Sí. ¿No? Viste que se está mejor en un paradigma que el otro. Sí. A mí me resulta muy fácil. Para mí es fenomenal. Sí. También. ¿Cómo se desenvuelve un individuo que vive en una favela y otro? Sí, bastante similar. Sí, claro, se desenvuelve tipo cómo vive, cómo consigue para comer. Es lo mismo que en el barrio privado, yo voy al almacén, compro una lista, así en la familia. Esa es la experiencia social, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve en sociedad? Pero en ese contexto en particular, ¿no? Sí, el de nosotros también sería medio igual, porque nosotros pusimos las diferencias entre las experiencias de vida, pero sería como así, por ejemplo, unos van los del barrio privado capaz que llevan una carrera universitaria, los otros no, empiezan a trabajar más jóvenes, y los del barrio no, así. Bien, esas serían cuestiones que para responder esa pregunta tendríamos que ver, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre las experiencias de vida social de las distintas realidades que observamos en la imagen? Tendríamos que ver, investigar un poquito cuáles son las diferencias que capaz pensamos que son y no. Y ahí se ve remarcado lo que ella decía hoy, por ejemplo, en el positivismo lo que importa es el objeto, nos damos cuenta porque las preguntas están todas referidas a lo que veo. Claro, el otro En el otro, el sujeto. ¿No? Sí. Y en el último, la interrelación entre los dos, porque es verdad, para contestar esas preguntas yo me tengo que relacionar con lo que quiero estudiar, si no es imposible contestarlo. Bien. Pero el paradigma crítico es que por ahí es como difícil porque yo sé que la temática que está planteada es que en la sociedad es dinámica, que hay contradicciones y que está ese juego entre el sujeto y la estructura social, ya sea económica básicamente. Entonces es como difícil, pero yo sé que hay algunas cuestiones que tienen que estar planteadas ahí, ¿no? Como las injusticias, las desigualdades, todo lo que son eso, los problemas, como yo decía, los problemas ambientales, dónde surgen, los sujetos sociales y los intereses, ¿no? Ahí hay como una cosa, como un punto en común. ¿Qué intereses hay o están en juego?
eso no lo dijimos, pero bueno, ¿quiénes aparecen acá o no aparecen? Eso también, el rol del Estado, el rol de las agrupaciones o de las agrupaciones o ONGs o de los distintos grupos que trabajan, digamos, en un lugar y otro.